Bienvenidos una vez más a este nuevo podcast titulado Maestría, parte 1. El detalle por qué lo llamo maestría es, al menos en parte 1, es porque de hecho escribí muchísimo sobre este tema que no lo pude meter en un solo podcast. Creo que hubiera durado como 2 horas el podcast si lo hubiera tenido en uno solo. Pero en fin. El llegar a una maestría de cualquier cosa requiere tiempo, paciencia, vocación y sobre todo disciplina. Muchas personas experimentan el tan famoso llamado interno y pues otras personas también se preguntan cuándo es que van a escuchar ese llamado. El llamado interno es esta como a veces hasta clásico momento en el que parece que la vida te pone todo para que te des cuenta de algo, o que te das cuenta en realidad de a qué es lo que se supone que te debías dedicar. Algunos lo experimentamos desde muy jóvenes, otros lo experimentamos más tarde. En realidad no hay ningún tiempo específico para esto. Para poder entender como todo este tema en específico, lo dividí en 3 partes, de hecho. Lo tuve que redividir en 3 partes. Y esta primera parte, que es la que quería hablar, es para analizar pues esta fuerza inmutable, quisiera llamarle así, esta fuerza inmutable a la que llamamos vocación. Si lo tomamos como ejemplo, hay muchos maestros en este mundo que algunos ya pasaron al otro mundo, otros siguen aún con nosotros, pero existen como estos grandes expertos y virtuosos en el mundo que han aceptado en múltiples confesiones o entrevistas que han experimentado esta fuerza o una voz que les está hablando, que es como, algunos lo han descrito como el sentido del destino de su vida, y que pues esta misma voz o esta misma fuerza es lo que los ha guiado a través de toda su vida, creando y haciendo lo que en realidad les gusta hacer. Y creo que esto ya lo había mencionado en algún podcast anterior. En realidad, y aunque no me lo crean algunos, todos nacemos únicos. Todos tenemos ciertas cualidades y capacidades diferentes, combinaciones de las mismas que nos hacen ser únicos. Y sería casi imposible encontrar a una persona que sea exactamente igual a nosotros en cualquier otro lado del mundo. Podemos encontrar personas que se parecen a nosotros, pero personas que sean exactamente como nosotros a nivel sentimental, mental, relacional, anímico, etcétera, estoy casi seguro que es imposible. Y en realidad, pues, creo que la ciencia también ha hecho ciertos estudios a través del tiempo en el que se ha demostrado que los ADN son diferentes. Se ha tratado de replicar, algunas veces sí se ha logrado, sin embargo, a pesar de que replicas el ADN, creo que uno de los primeros experimentos hace años fue cuando replicaron la oveja, que a pesar de que tenía el mismo ADN, la oveja no se comportaba igual que la primera oveja. Entonces, si eso lo podemos ver desde animales irracionales como una oveja, obviamente que lo vamos a poder ver de maneras diferentes y, como dije, únicas en los animales racionales como los seres humanos. Desde que nacemos, se planta una semilla en nosotros, que va creciendo rápidamente, de hecho, y a veces en ciertas edades se plantan otras semillas que nosotros decidimos si cultivarlas o no. La tarea que tenemos, bueno, yo le llamo, al menos en este primer podcast, la tarea de vida. La tarea de vida que tenemos es
llevar una o varias semillas a que florezcan hasta su máximo exponente, que sean la máxima expresión posible hacia el mundo a través de lo que hacemos, sea lo que sea. Muchas personas creen que en realidad esta vocación tiene que ser alguna profesión específica que ha dictado la sociedad. Sin embargo, me he dado cuenta conforme va pasando el tiempo que no es necesariamente una profesión. Y es una de las cosas que a veces las personas confunden. Creen que su verdadera vocación o su verdadera pasión debe de estar en algún trabajo o en alguna profesión que ellos tienen que destacar. Creo que lo dije en el podcast pasado. No tiene nada malo ni tiene nada de deshonorable tener un trabajo con el cual te puedas mantener. Más sin embargo, todas tus demás horas de vida tienes que atacar en verdad lo que quieres hacer. ¿Qué es entonces lo que debilita esta fuerza? Podríamos verlas como fuerzas en contra o pesos en contra, como sea la perspectiva que más les pueda llegar a, que puedan llegar a comprender o que se les haga más fácil. Y estas fuerzas en contra, de hecho, tienen muchas caras a través de nuestra vida. Pueden ser presiones sociales, presiones de tus padres, vergüenza, dolor, el querer encajar en un grupo de personas en específico, etc. Hay muchas caras, de hecho, de estas fuerzas y pesos que nos obstaculizan o nos llevan a caminos que no son el correcto. ¿Cómo sabrías que es el camino correcto? Es una de las grandes preguntas. Si dejas que estas fuerzas sean más grandes que las que están del otro lado de la balanza, perderás contacto con lo que te hace único, con lo que te hace especial, y esto termina por perder quién eres realmente. Muchas personas en este mundo pierden contacto con ellas mismas. Puedo decir que soy una de ellas, que perdí contacto conmigo mismo, con mi verdadero yo, conforme fue pasando el tiempo. Y nunca se convierten en quienes realmente son. Se conforman a los gustos de las demás personas y terminan usando estas máscaras que esconden la verdadera naturaleza o el verdadero carácter del ser, quien es. ¿Cómo entonces podríamos regresar a mi verdadero camino o a mi verdadero ser o a encontrarme a mí mismo? ¿O cómo es que encuentro esta tarea de vida que muchas otras personas expresan haber escuchado a través de voces o coincidencias de la vida? ¿Cómo es que regreso a ellas? ¿Cómo es que se supone que lo tengo que hacer? Leyendo diferentes libros, entre diferentes filosofías también, estuve estudiando todo este tiempo a Aristóteles, Platón, Euclides y entre otros no tan antiguos filósofos griegos, entre ellos Robert Greene, incluso hasta Warren Buffett, argumentalmente uno de los mejores investigadores en el mundo. Y al menos lo que aprendí de ellos es que lo dividen como en tipos de estrategias que puedes llegar a usar o hacer para poder empezar a encontrarte a ti mismo. Ellos definen concluí a partir de lo que estudié de ellos 4 estrategias, de hecho 5, justamente antier que estaba escribiendo esto fue cuando se me ocurrió la quinta, aunque creo que no la expresé también, que digamos. Sin embargo, inicialmente había propuesto 4 estrategias, sin embargo no significa que solo existan 4, puede que existan más. Y existen estas 4 estrategias para ayudarte en esta titánica tarea de poderte volver a encontrar, de poderte regresar al camino correcto. Antes de comenzar con las estrategias, quisiera solo aclarar que en realidad no tiene nada de malo si estás perdido. Al contrario, si algo descubrí desde hace un año fue que para poderme encontrar la única manera
Para poderme encontrarme, la única manera de lograr eso era haberme perdido. Haberme perdido a un grado, pues que ni siquiera me reconocía. Pero bueno, la estrategia número 1 es retorna a tus orígenes, que es el llamado de como nuestro yo primitivo. Con primitivo no me refiero a que vayamos a cazar mamuts otra vez, uno porque ya no existen, pero dos, que recluamos que recalquemos o que vayamos hacia nuestros instintos primitivos. No me estoy refiriendo a eso. En realidad dentro de esta estrategia se remonta a buscar algo que genuinamente te gusta. Y de hecho de aquí estudié y en algunas estrategias puse algunos ejemplos de grandes pensadores y grandes personas que he leído sobre ellos a través del tiempo. Y al menos para esta estrategia, el ejemplo de Madame Curie es uno que me quedó bastante claro para este. Madame Curie, una científica renombrada que, pues sí, dado a sus descubrimientos con su esposo del radio, fuera de que el descubrimiento fue uno de los pasos que dieron, o unas de las puertas que se abrieron para muchos otros subdescubrimientos y avances tecnológicos, no solo en el mundo de la química, sino en otros, que les costó la vida, de hecho, ambos por estar experimentando con elementos químicos bastante tóxicos para el cuerpo humano. Más sin embargo, Madame Curie, de hecho, de niña, pasaba tiempo en la oficina de su padre. Su padre, de hecho, también era científico. Y él trabajaba como químico, de hecho. Y él se la pasaba también experimentando. Se podría decir que Madame Curie quería seguir los pasos de su padre, mas sin embargo, el resultado de su vida fue diferente, porque el padre de Madame Curie se dedicaba más a poder catalizar o separar diferentes soluciones. Nunca se dedicó a experimentar con la creación de nuevos elementos o combinaciones de mismos. Volviendo al punto, Madame Curie pasaba tiempo en la oficina de su padre, viendo los tubos de ensayo, los morteros, los matraces, etc. Esto desarrolló una genuina curiosidad. Esta es una palabra importante para esta estrategia. Una genuina curiosidad que creció, esta semilla creció dentro de Madame Curie, en ella. Posteriormente, su padre, viendo que le empezaba a interesar las cosas que veía en su oficina, le empezó a enseñar, de hecho, a usar los matraces, los tubos de ensayo, y independientemente de haber creado como un bond o una relación más fuerte con su padre o de cariño, en realidad, pues, ahí también entra una parte del descubrimiento, y en especial cuando es a una edad tan joven como la es de un niño, que en realidad cualquier descubrimiento, por más pequeño que sea, se nos hace la cosa más grande del mundo, porque tenemos esa inocencia y también esa clara facilidad de sorprendernos. Después de que su padre le enseña, Madame Curie crece y estudia, termina por entrar a una universidad en la que por primera vez entra a un laboratorio. Y justo en esa primera vez, ese sentimiento de descubrimiento y esa genuina curiosidad la sintió exactamente cuando entró a trabajar a ese laboratorio. Esa es la parte que quiero expresar en esta primera estrategia. Regresar a tus orígenes es revisar en realidad qué genuinamente te causaba curiosidad y te causaba esta alegría cuando descubrías algo cuando eras tan pequeño. Porque en realidad no hay una edad en la que más seamos auténticos ni verdaderos con nosotros mismos más que cuando somos pequeños. Y en realidad, en ocasiones, no estoy diciendo que solo vaya a haber una, ¿saben?
esta es la parte interesante de esto, de hecho. En ocasiones hacemos actividades que nos provocan estas sensaciones de genuina curiosidad o de descubrimiento y que nos llena dentro de nosotros mismos. Que sí, si lo vemos desde cierto punto pueden llegar a raspar en la nostalgia y sin embargo, fuera de la nostalgia las podemos disfrutar al máximo. Para poder masterizar cualquier campo debes de amar con todo el sentido de la palabra, que de hecho el amor es una decisión, no es un sentimiento. Amar con todo el sentido de la palabra y sentir una profunda conexión con lo que estás haciendo. Esta conexión, como dije, es la que vamos rompiendo conforme más nos vamos perdiendo, conforme vamos creciendo. Y en realidad es cuando el interés todavía sigue vivo dentro de la actividad, profesión o lo que sea que estés queriendo hacer. Si el interés es el que debe de trascender al campo mismo para poder quererlo masterizar. Es parte de. Y el detalle aquí es que conforme más sofisticados nos volvemos, solemos perder contacto con esta señal primitiva, que es lo que en realidad nos solía llenar. Se puede llegar a enterrar bajo de muchos temas que estamos tratando de aprender, bajo los temas que hemos estudiado, que hemos tratado de masterizar también, porque han sido, pues sí, otra vez, esta parte del interés que nos lleva a. Y es por eso la importancia de reconectar y reconocer el origen que genuinamente nos causó curiosidad y nos llenó el descubrir algo por nosotros mismos dentro de esa curiosidad. Está medio raro, pero es al menos como prefiero y decido expresarlo. La segunda estrategia es ocupa el nicho correcto, que es básicamente estar en el lugar correcto en el momento indicado. Y esto suena como demasiada coincidencia, más sin embargo, honestamente la vida se encarga de hacer cosas así. La vida se encarga de ponerte en el lugar correcto. Ya depende de ti si lo ves o no. Pero eso es lo irónico, de hecho. Cuando exploramos posibilidades y estamos en la búsqueda de nuestra tarea de vida, llegamos a una conclusión de dejar una de las posibilidades de lado. Y con posibilidades me refiero que en realidad a veces nos topamos con múltiples temas que genuinamente nos están interesando, mas sin embargo llegamos a una conclusión en la cual no queremos trascender el interés como lo marcaba en la anterior estrategia. ¿Por qué? Ya sea por alguna proeza física, algo académico o cualquier otro contexto posible. Creo que uno de los ejemplos, al menos que yo he aprendido, es, pues sí, o sea, en realidad no es como que vaya a ser el campeón de las Olimpiadas corriendo, ni en bici, ni en triatlones, porque obviamente tengo problemas en las rodillas que nunca se me van a quitar, es una enfermedad crónica que tengo. Eso no me detiene a intentarlo, mas sin embargo sé que no es el llamado para mí. Es algo que uso para estar bien mentalmente, el ejercicio, entre otras cosas, el jiu-jitsu, las calistenias, etc. Mas sin embargo sé que no es como lo que verdaderamente mi llamado. Como decía, cuando encontramos, ya que tomamos nuestra conclusión, solemos dejar una de las posibilidades de lado, por físico, académico o cualquier otro contexto, sin olvidar que cada vez sin olvidar, de hecho, una de las cosas más importantes que aprendí de Epictetus, que fue, cada vez que le decimos sí a algo, le estamos diciendo que no a algo.
Y de hecho me tomó bastante tiempo entenderlo como a su verdadero núcleo. Cada vez que le decimos sí a algo, le estamos diciendo que no a algo. Al inicio creí que era como decirle que sí a algo siempre es decirle que es porque decidimos decirle sí a algo bueno, más sin embargo no lo es. En realidad, genuinamente, o más bien, no genuinamente, naturalmente decirle que sí a algo significa que le estás diciendo no a otra cosa que usualmente haces. Recuerdo mucho esto cuando que a veces estoy estudiando para otras cosas y digo, si le digo que sí al estudio, entonces ya no voy a poder salir a correr la misma cantidad de tiempo que corría, ¿no? Entonces, uh, no sé, es como ese tipo de cosas. O sea, no estoy diciendo que sean malas ninguna de las dos, simplemente naturalmente a un punto sin contexto, no, a un punto neutral, perdón, a un punto neutral, cada vez que le decimos sí a algo, le estamos diciendo que no a algo, indiferentemente de lo que sea. Mas sin embargo, lo bello de explorar posibilidades, cuando de verdad se exploran, no que, o sea, cuando me refiero a esto de cuando de verdad se explora es que se entienda por cada persona, cada quien lo entiende a su manera. Cada quien sabe en realidad hasta cuándo lo exploró, cuánto tiempo es el que cada persona decide decir, ok, ya lo exploré hasta un punto en el que genuinamente ya no me interesa o genuinamente no me está llenando. Se hace el tiempo que cada persona elija. Entonces, cuando se exploran de verdad las posibilidades, es el detalle, de hecho, es lo bonito, de hecho, es que todo lo aprendido en ese tiempo, muchas personas creen que se tira a la basura, mas sin embargo no. Todo lo aprendido se transfiere de alguna forma u otra. No del todo, pero sí se transfiere. Recuerdo mucho cuando empecé mi primer trabajo, de hecho, fue... Estaba programando en Flash, un antiguo lenguaje, ActionScript 2 creo, y ActionScript 3 era antiguísimo, ya no existe hoy en día. Pero recuerdo que en este trabajo me enseñaron también cómo hacer locución. Y después, justamente por eso que me empezaron a enseñar a hacer locución, fue que en realidad empecé a tratar de escribir rap y hacer música. Más sin embargo, después dije, hey, en realidad no lo voy a echar a la basura todo esto que aprendí. Estoy haciendo esto. Estoy haciendo esto hoy en día y siento que ha sido también no la cúspide, pero sí el resultado de la suma de muchas enseñanzas que pasaron a través de mi vida. Y a eso voy. No transfiero absolutamente todo, mas sin embargo sí puedo transferir alguna de las cosas que sí aprendí. Piénsenlo intrínsecamente. Lo que han aprendido en cada posibilidad, no solo lo piensen en habilidades aprendidas, piensen incluso en mentalidades, actitudes, pensamientos y entre otras muchas cosas más personales que ustedes hayan descubierto dentro de cada posibilidad. Y a esto voy como para la conclusión de la segunda estrategia. Porque en muchas ocasiones terminamos o estamos en algún trabajo que no nos gusta o desarrollando actividades que no nos gustan de lleno y creemos que es una pérdida de tiempo. Mas sin embargo, no creo que debamos de verlo así. Debemos de verlo como esta etapa, estoy aquí en esta etapa por algo. O sea, la vida me puso por algo en esta etapa y quiere que aprenda algo y quiere que lo transfiera eventualmente a otra cosa. Así lo veo yo al menos. Y es por eso que la estrategia se llama ocupar el nicho correcto. Saber, tratar y aprender de dónde estamos y hacia dónde vamos. La estrategia número 3 es evitar el camino falso. Aquí sí no encontré otra mejor forma de describirlo que con uno de los grandes compositores de
del mundo, creo, de hace mucho tiempo. Wolfgang Amadeus Mozart. Su padre siendo también un artista, un pianista, y el joven Mozart, más bien el niño Mozart, siguiendo los pasos de su padre, eligió tomar lecciones de piano desde los 7 años, al igual que su hermana. Ambos peleaban por la atención de los padres al hacer esto. Leopold Mozart, el padre de Amadeus, notó claramente y muy rápido la virtuosidad del joven Amadeus y vio la oportunidad de crecimiento, fama, dinero, y empezó a agendar giras a través de Venecia, Italia, Francia, de Europa en general. Y desde muy pequeño el padre de Mozart declaró sus intenciones hacia el joven, diciéndole que era su obligación mantener a su familia. Creció con esa idea plantada desde muy pequeño de su padre. Creció con esa idea y seguía persiguiendo el piano, seguía masterizando y masterizando y descubriendo de hecho muchos otros rasgos de la música. Mas sin embargo, en un viaje a Francia con su madre cuando tenía, si no mal recuerdo, 17 años, él seguía buscando trabajos en otro tipo de en otro tipo de ambientes musicales. No se había salido del mundo de la música, simplemente estaba tratando de buscar trabajo en algo diferente a lo que se le había impuesto. Trataba de ver otras posibilidades. Ninguno de ellos le llamaba la atención porque él sentía que no eran lo suficiente buenos para él. Un poco de ego, pero hey, el joven era uno de los mejores en su momento. En ese mismo viaje, su madre muere. Con pena y dolor, el joven Mozart regresa a su tierra natal. Su padre descarga la culpa de la muerte de su madre sobre el joven Amadeus y sigue demandando que fuera el soporte primario de su familia a pesar de la partida de su madre. No fue hasta 6 años después de este incidente que se podría decir que ya era adulto. El ya adulto Amadeus Mozart, en un viaje a Venecia, se quedó en Venecia y nunca volvió. Mucha gente lo vio como un acto de rebeldía. Se podría decir que sí fue. En un acto de rebeldía decidió ya no complacer los mandatos de su padre. Y decidió escuchar esa voz. Esa voz, porque él también es uno de los que admitió en una entrevista de hecho, admitió haber escuchado esa voz y seguir su tarea de vida. Que, curiosamente, aunque muchas personas lo hayan visto como uno de los mejores compositores del mundo, él de hecho no le llamaba la atención el piano. No le llamaba la atención la composición. Él mismo lo declaró en su autobiografía. Lo que genuinamente le gustaba era componer óperas óperas. Con todos los contextos, todos los instrumentos, todas las partes que generaban una ópera. La introducción, el desarrollo, el clímax, la conclusión, que llevaba música para cada una de estas partes. Eso era lo que genuinamente le gustaba, componer óperas. Tomo esta historia, de hecho, porque siempre van a existir cosas o personas que no te dejarán que te salgas del mal camino. Y quisiera aclarar algo de una vez. No significa que en realidad lo que digan tus padres o lo que diga alguien más es algo malo. Más bien, yo lo vi de una manera diferente. Usualmente seguimos el mal camino cuando perseguimos cosas vacías y banales como la fama, el dinero, la aprobación, que no sean tu propia aprobación. En el caso al menos que yo descubrí o que concluí de haber leído la autobiografía de Mozart,
fue que en realidad, pues, el padre sí seguía la fama y el dinero, mas sin embargo, Amadeus seguía la aprobación de su padre. Era lo único que quería. Era lo único que buscaba. Porque si lo vemos desde un inicio, y lo dejé muy claro, desde tan pequeño peleaba con su hermana por la atención de los padres. Que eso tal vez se desarrolló como una semilla que lo llevó al mal camino. Y sí, en ocasiones vas a tener que tomar estos pasos rebeldes. Y con pasos rebeldes no me refiero a ve y destruye el mundo y ve y destruye X o Y, Z cosa. No. La rebeldía no tiene que ser descrita hacia el mundo. No la tienes que gritar al mundo. La rebeldía nace de ti mismo y las únicas personas a las cuales le tendrías que demostrar tu rebeldía es a las personas que te mantenían en el camino incorrecto. Esas son las únicas personas. El mundo no le interesa. Al mundo nunca le va a interesar eso. Entonces, la fama, el dinero, aprobación y todas estas cosas en realidad banales y vacías son estas cosas que nos atraen por razones incorrectas y que cuando las logras o cuando las tienes generan un cierto vacío. Y esta estrategia en realidad debería ser como subdividida en dos partes. Que la primera sería darte cuenta lo más rápido posible que escogiste tu tarea por las razones equivocadas, tu tarea de vida. A lo mejor se preguntan, pero ¿cómo rayos hago eso, no? Vuelvo a lo mismo. Cuando logres algo, cuando llegues a algún milestone, ¿cómo se siente? ¿Algún hito? ¿Algún punto en el que tú te viste llegando? Que por fin lo logras. ¿Cómo se siente? ¿Vacío? ¿O de verdad te llena? ¿Por qué? Porque cuando elegimos la tarea de vida por razones equivocadas, la confianza de hecho empieza a decrecer. Y la segunda parte de hecho es, pues, la rebeldía. Rebelarte o... Sí. Tomar este paso de rebeldía ante las fuerzas. Ojo, digo fuerzas, no personas. Ante las fuerzas que te empujaron fuera de tu verdadero camino. Y otra vez, las fuerzas que te empujan son a veces el perseguir la aprobación, la fama, el dinero, la presión social, el querer encajar, como lo decía al inicio, el querer encajar en un círculo social específico. No. La cuarta estrategia, la razón por la cual tardé tanto en escribir este podcast, fue... Escribí como 6 veces esta estrategia. La mayoría de las veces la terminaba escribiendo con... Se podría decir que balanceado hacia cosas personales mías. Bueno, no balanceado, más bien yéndose hacia un lado que no quería expresar. Hasta que lo pude escribir de una manera más neutral, de hecho. Hasta que lo pude escribir de una manera más neutral, que me dio gusto haberlo escrito de esa manera. La cuarta estrategia, de hecho, se llama dejar atrás el pasado. Adáptate. En ocasiones, a lo largo de nuestra carrera o vida, van a venir cambios. El cambio es natural. La naturaleza es cambio. Eso lo aprendí en la película de Ratatouille, de hecho, una gran película. No estamos atados a una posición específica. Tu lealtad no pertenece a una compañía. Tu lealtad le pertenece a tu tarea de vida. Si resulta que tu tarea de vida está en una compañía, correcto, perfecto, ya la hiciste. Perfectísimo. Pero otra vez, tu lealtad no le pertenece a otras personas. Tu lealtad le pertenece a tu tarea de vida. Sí, habrá personas que te estén apoyando a lo largo de todo tu camino, sin problemas.
merecen tu respeto y merecen tu agradecimiento. Y merecen que cuando los veas los abraces y les digas gracias por todo. Pero la verdadera lealtad es para tu tarea de vida. Porque eso es lo que genuinamente te llena. Las personas que te han apoyado y las personas que aún te apoyan no van a estar ahí siempre. Esas personas, por alguna razón, tal vez en algún punto no van a poder estar para ti. Ya sea porque están pasando por algo ellos mismos y están tratando de pasarlo, o porque literalmente ya no están en este mundo. Tenemos que descubrir este compromiso con nuestro llamado y llevarlo hasta su máxima expresión, como lo decía al inicio. Esta responsabilidad es totalmente de cada uno de nosotros. No depende de nadie más. Y debemos de adaptarnos a las circunstancias y evitar el quemarnos o el burn down que en ocasiones ponemos ponemos, por ejemplo, tanto trabajo en un solo puesto, tanto trabajo en una sola empresa o en algún solo lugar o en una actividad incluso. Ponemos tanto trabajo y nuestra mente nos dice, hey, pues si le estuve imprimiendo tanto trabajo a esto, quiero que se me devuelva el mismo esfuerzo, pero obviamente en creces. Es lo único que quiero. Híjole. Por desgracia la vida no funciona de esa manera. Lo he descubierto a la mala. Pero hey, ya me di cuenta. Y esta podría ser otra subestrategia si lo ven así. Cuando ponemos tanto empeño en algo que en realidad vemos que no nos está dando los resultados que estamos esperando o que no nos está llenando, creo que claramente es una de las mejores formas de ver que no estamos en el camino correcto. Este tipo de cambios, obstáculos, posteriormente nos hace odiar, de hecho, dicha actividad. Nos hace odiar el trabajo en el que estamos, nos hace odiar muchas de las cosas que genuinamente nos gustaban. Y terminamos, de hecho, con resentimientos que no nos sirven absolutamente para nada. De nada te sirve quedar resentido con los de tu trabajo, los de alguna actividad que te gustaba hacer. De nada te sirve. ¿Por qué? Porque cuando quedamos resentidos, otra vez volvemos a esta idea de que no, ya, al chile, ya, todo. Y lo aviento a la basura. O sea, aviento toda la basura, todos mis años que puse en eso, no se me recompensó como quería. Vámonos a la basura, listo, siguiente. No, otra vez. No podemos echar toda la basura. Tenemos que comprender y entender y aprender de lo que aprendimos. Aprender de las lecciones que se nos dieron en este tiempo, sean buenas o malas. Y reusarlo o aplicarlo desde otra perspectiva, incluso, o en otra actividad. Puede ser negocio, puede ser puesto, puede ser empresa, puede ser tarea de vida, puede ser actividad, puede ser lo que sea. Pero tenemos que reusar y aplicar todas las lecciones aprendidas desde otra perspectiva. Uno de los ejemplos que iba a poner aquí, pero decidí no ponerlo, pero igual lo menciono rápidamente. Creo que fue Mike Tyson. Argumentalmente ha sido uno de los mejores boxeadores del mundo a través del tiempo. Sigue con vida. Y él, por ejemplo, lo que había dicho era: yo me había dedicado cuando era joven a esta vida tan, bueno, lo dice de maneras diferentes, pero esta vida mala, esta mala vida. Y él dice, más sin embargo, todo este sufrimiento que pasé cuando era tan joven y cuando me encontró Cos D'Amato fue su coach por 7 años, si no mal recuerdo. Que él fue el que le enseñó en realidad a poder usar todo ese enojo que tenía, toda esa fuerza que tenía dentro, y le ayudó a transmitirla hacia otra perspectiva, pero en el box. Y es por eso, de hecho, que
Lo mencionan como uno de los mejores en el mundo. Logró estudiar y aprender el arte de la guerra y traspasarla a una perspectiva de box. Creo que él mismo lo ha dicho en muchas ocasiones. Estudié a los grandes de la guerra para poder ir a la guerra en el ring y poder derrotar como se debe a mi oponente. Cuando la vida nos impone cambios, está en nosotros, de hecho, resistir la tentación de sobrereaccionar o sentirnos mal por nosotros mismos. Debemos adaptarnos y recordar nuestra verdadera tarea de vida, que sí, nunca podemos ganar, siempre. Mas sin embargo, y si algo me ha quedado muy claro es, de las derrotas he aprendido más que de mis victorias. Que de hecho he tenido más derrotas que victorias, mas sin embargo, si lo veo de esa manera, he aprendido muchísimo. Todavía no termino, en realidad, de aprender. Sé que vienen más derrotas, vienen más lágrimas, algunas todavía de tristeza, pero sé que también vienen las lágrimas de alegría, las lágrimas de haberlo logrado por fin. Sé que vienen. Debo esperar, debo seguir aprendiendo. Esa es básicamente la cuarta estrategia. No termines con resentimientos, no aprende lo que tengas que aprender y aplícalo, rehúsalo, supéralo. Creo que aquí nada más como para poderle poner esta cereza al pastel de esta estrategia, en realidad una vez escuché algo muy bonito que fue: la mayoría de la gente cree que el tiempo cura todas las heridas. No lo es, porque de hecho es una frase muy conocida en el mundo, pero no lo es así. La decisión de curarte a través del tiempo es lo que cura tus heridas. Creo que ya lo había dicho en algún otro podcast pasado. Y la quinta. La quinta estrategia que se me ocurrió, de hecho, esto lo he escuchado más bien de muchas personas que he estado leyendo. Lo concluí de muchas personas que he estado leyendo sobre su vida, sobre ellos. La mayoría llega con la misma conclusión, de hecho. Jeff Bezos, Steve Jobs, Shaquille O'Neal, Kobe Bryant, Magic Johnson, muchos otros. Estoy hablando de los más contemporáneos, obviamente. Estudié muchos también antiguos que también llegaron a una conclusión bastante parecida. Y la última estrategia es la estrategia de la vida o la muerte. Suena muy drástica, pero en realidad es meramente muy sencilla. Cuando por fin encuentras tu tarea de vida, es atacarla como si tu vida dependiera de ello. Así de simple. Así de simple. Hay personas que tardan 80 años, 60, toda su vida buscando su tarea de vida. Hay personas que la encuentran a sus 17, a sus 15. Recuerdo haberle dicho esto a alguien hace años. Exactamente esto que acabo de decir. Que le dije: no sabes lo suertuda que eres. Encontraste al fin tu tarea de vida. Encontraste lo que genuinamente quieres hacer. A tus 17 años lo encontraste. Hay gente que pasa toda su vida buscándolo. Y en realidad, para esta estrategia no se me ocurrió otra forma más que usar, de hecho, y citar un poema de Charles Bukowski. He estado leyendo también, he estado estudiando mucho a este señor, a este gran poeta, Charles Bukowski. En uno de sus poemas, no controversiales, pero sí más famosos. Más sin embargo, creo que le queda como anillo al dedo a esta estrategia. Espero les guste tanto como a mí este poema. Si vas a intentarlo, ve hasta el final. De lo contrario, ni siquiera comiences. Esto podría significar perder novias, esposas, parientes, familiares, trabajos y tal vez tu mente.
Podría significar no comer durante 3 o 4 días. Podría significar congelarse en una banca de un parque. Podría significar la cárcel. Podría significar el desprecio, la burla, el aislamiento. El aislamiento es el regalo. El aislamiento es el regalo. Todo lo demás son una prueba de tu resistencia, de cuánto realmente quieres hacerlo. Y lo harás. A pesar del rechazo y las peores probabilidades. Y será mejor que cualquier otra cosa que puedas imaginar. Si vas a intentarlo, ve hasta el final. No hay otro sentimiento como ese. Estarás solo con los dioses y las noches arderán en llamas. Hazlo, 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 hazlo. Hasta el final, hasta el final. Espero les haya gustado, espero les haya ayudado. Y como siempre, nos vemos en el siguiente podcast. Nos vemos.